Ok, bienvenidos a la segunda sección del video. Esta sección del video vamos a deducir entre trabajo de inteligencia y un testimonio de un camarada que ya no está con nosotros. Le vamos a poner el nombre de Zhukov, como se llamaba el famoso general en esa ofensiva ya en la época de la Unión Soviética. Resulta que nuestro camarada Zhukov fue enviado a Siria entre el 9 de abril, 8 de abril, ahorita no tengo la fecha exacta. Este camarada llegó ahí porque necesitaban ayuda de inteligencia. No iba a combatir, pero igual él llevaba su AK-47 y su 9 milímetros. Resulta que este camarada se dio cuenta que Siria carecía de poder de lucha, no querían luchar. Entonces el gobierno ruso le dijo a la inteligencia que también ejerciera de labores de motivación. Y entonces él les dijo un discurso, les dijo: queridos sirios, camaradas, hermanos en armas, a nosotros nos han invadido muchas veces. Nos pasó en Chechenia, nos pasó aquí en Kosovo, en otras partes. Georgia también nos declaró la guerra, etc. Y pudimos vencerlos. Pudimos sacar a los invasores. Si nosotros pudimos, ustedes pueden, pero tienen que luchar, tienen que ir a la batalla, agarrar, tomar el fusil, defender su patria. Nosotros les vamos a ayudar, pero ustedes también tienen que ayudarnos a nosotros. Va a ser una colaboración mutua. Primero, llegó al campo en Alepo, donde estaban estos terroristas, planeó una ofensiva muy exitosa y lograron vencer. Por esto, el ejército ruso lo había premiado 2 veces. Pero no salió en cámara, porque estos soldados de inteligencia no se pueden darles mucha relevancia en los medios de comunicación, porque son blancos fáciles para cualquier tipo de organización, ya sea el mismo espionaje o espías o los mismos terroristas. ¿Okay? Y ahí estaban combatiendo con un montón de terroristas. Estaba el ISIS, esta gente de Al Qaeda, estaban un montón de células, Al-Nusra, el Daesh y entre otros ahí, que eran asesinos a sangre fría. Recuerden las imágenes donde salían personas decapitadas, ¿verdad? Eran ellos. Era esta gente con la que estaba peleando Rusia. Rusia también tenía que tener mucho cuidado. Quienes podían revelar esas identidades que eran muy valiosas en el ejército ruso. Entonces a él se le dio también la tarea de ser anónimo. No lo iban a llamar por su nombre oficial, iban a poner un nombre. Obviamente nosotros estamos llamando Zhukov, pero su nombre no era Zhukov. Este camarada llegó ahí y estuvo ahí 2-3 años, hasta por ahí del 2018 más o menos. Se retiró, igual con premios y todo, a un país que no era Rusia y no era Siria, un país X. Resulta que cuando sucedió esto, entre noviembre del 27, 28 de noviembre más o menos, a él se le dio un aviso. Y él dijo: quiero ir, aunque yo sé que estoy retirado, pero quiero ir porque yo luché. Yo peleé esa guerra, yo peleé para que los sirios tuvieran libertad y vivieran en paz. Y me resulta muy sospechoso que ahorita, cuando nosotros vencimos a los terroristas, otra vez vuelvan a resurgir. ¿Quién está financiando eso? ¿Qué está pasando aquí? Resulta que nosotros contactamos con él y todo, y él nos contó más o menos una historia. Resulta que él llega por ahí del 28 de noviembre de este año y empieza a recopilar muchos datos. Primero nos dice: es muy extraño que digan que los terroristas van avanzando por un lado cuando no están avanzando por ese lado, están avanzando por otro lado distinto. Como podemos ver, los mapas primero se despliegan en Alepo. Vamos a mostrarles una imagen de Alepo donde se ve donde los terroristas van avanzando hacia Alepo.
Noviembre 27, avanzan en Alepo. Ok. Después de Alepo se dirigen a Idlib. Y aquí hay un detalle. Él nos dijo, no solamente, lo curioso es que no solamente estoy yo. Yo llamé a varios de nuestros camaradas, incluyéndome. Él me contactó conmigo y nos dijo, te necesitamos aquí. Y yo hice lo mío, me movilicé, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo dar muchos detalles porque la situación es delicada todavía. Se dirigieron a Idlib y corroboraron que los militantes no estaban en Idlib. Se dirigieron a Alepo y sí habían ciertos grupos, pero eran muy pequeños. Mandaron esa información al Kremlin, mandaron esa información a los iraníes y a Hezbollah. Todos tenían las ubicaciones exactas de estos estúpidos barbudos. Todos las tenían, todos sabían dónde estaban. Ok, nos replegamos. Dimos un aviso al Kremlin, me dijo él. Dimos un aviso a los iraníes, me dijo él. Dimos un aviso a los de Hezbollah, me dijo él. 2 días después, nadie estaba haciendo absolutamente nada. Nadie hizo nada, ni cañones, ni nada. Cuando se da la noticia de la alerta de Alepo, la aviación rusa empieza a bombardear 3 días tarde, por ahí el 1 de diciembre, cuando ya los grupos no eran 2 ni 3, sino que eran un montón que estaban alrededor de Alepo. Esto pasó por ahí del 1 de diciembre, cuando ya había caído prácticamente Alepo. Cuando inmediatamente cae Alepo, van inmediatamente por Idlib, cuando nosotros hemos reportado que no había nada en Idlib. No volvimos a dirigir allá, me dijo él, a Idlib, y sí habían células, pero estaban separadas. Le volvimos a decir, a los iraníes y a los rusos, a nuestros camaradas rusos, y no hicieron nada tampoco, ni reforzaron ni nada. Y habían videos, me dijo él, donde salían los terroristas, decían que había caído Idlib, y Idlib no había caído todavía, pero ya habían videos diciendo que habían caído y que el ejército sirio había huido. El ejército sirio ni siquiera sabía esta alerta, porque nosotros, me dijo él, la mandamos al gobierno sirio primero, después al gobierno ruso, bueno, los que estaban ahí, las fuerzas aéreas rusas en las bases y todo, todos lo sabían, no hicieron absolutamente nada, me dijo él. Nos tuvimos que retirar porque ya nos venían encima. Escapamos en un carro civil. Cae Idlib, cae Alepo. A partir del 2 de diciembre se dirigen a Hama. Los mismos terroristas lo dijeron, que ellos se dirigían a Hama. El ejército ruso, junto con las tropas del ejército sirio, empezaron a bombardear las alrededores de Hama norte. Y el ejército sirio empezó a replegarse al sur. Pero sin embargo, habían informaciones de que decían que Hama ya había caído. Igual lo mismo, no era cierto, era falso, todavía estaba a manos del gobierno sirio, pero era tanto, lo repetían tantas veces y montaban tantos videos que las personas se creyeron que había caído Hama. Llegaron estos desconocidos, mira, vamos a grabar un video, un documental, no sé qué, nada más levantan la bandera desde esta bandera y les dieron ese trapo viejo, ahorita tienen ahí. Los grabamos 5 minutos, no, menos de unos segundos y listo, como para un TikTok, y ya se acabó y Hama ya cayó, y no era cierto. Entonces el ejército, cuando estaba peleando en el sur y Rusia estaba bombardeando al norte, de pronto a otro cayó Hama. Y dijimos nosotros, pero los gobernantes que estaban ahí, ¿qué estaban haciendo? ¿Dónde estaban?
no había respuesta, no nos contestaban, me decía él. Después por ahí del 4 se dirigen a Homs, camino a Damasco. El 5 de diciembre cae Hama. Cuando nosotros hemos reportado, dijo él, el 4 todavía no había caído Hama. El 5 finalmente cae Hama. Había unos rumores de que el hermano de Assad había traicionado, que eran los principales jefes de una división de las fuerzas especiales ahí en Siria. Eso se estaba diciendo en los incluso canales rusos, también lo estaban repartiendo. Eso, camaradas, era totalmente falso, no era cierto. Él me dijo a mí, hay imágenes, hay detalles sobre esta traición, entre comillas, del ejército sirio al propio Bashar al-Assad, que es el hermano, lo está traicionando. Camaradas, a partir de aquí viene lo feo. Me dijo él, hay una información del ejército ruso que nos está diciendo que nos callemos, que no hagamos visible esto, que dejemos que las cosas pasen, o sea, que el gobierno caiga. Y él se quedó estupefacto y dijo, no puede ser, porque yo peleé esta guerra. Incluso a él lo hirieron en la pierna, más adelante todavía no. Yo peleé esta guerra, muchos de nuestros camaradas murieron, los vi morir. Muchos de nuestros camaradas ya no están aquí con nosotros. Fue una guerra muy dura, para que caiga así como si nada. No me lo creo, me decía él. Ok, seguimos. Esto que se decía del hermano de Bashar al-Assad, que era uno de los principales cabecillas de la inteligencia y las fuerzas especiales de Siria, era falso. Que era uno de los canales de esta gente, de estos proturcos, bastardos, estúpidos, que estaban repitiendo incensablemente eso. Y mandaban videos y mandaban imágenes y mandaban videos y mandaban imágenes totalmente sacadas de contexto, incluso viejas del 2015. Y finalmente cae Homs entre el 7 de diciembre y después al oeste de Raqqa cae así, de un tajo, entre el 7 y el 6. Porque se da esa noticia de que el jefe, nada más y nada menos que el hermano de Bashar al-Assad, que era el jefe de la inteligencia, y en realidad eso era falso. Entonces muchos de los soldados del rango más bajo dijeron, nos traicionaron, ¿qué vamos a hacer si ya no tenemos inteligencia? Y era falso, pero los rangos más bajos se lo creyeron. Y a la inteligencia que estaba en Rusia le estaban diciendo, cállese. Pero mi camarada, difunto, nos dijo esa información. ...8 de diciembre... cae Homs y se desbarata casi todo Siria. Cae Homs, cae Damasco y los alrededores de las dos bases en la Táctica y Tartus, que son de Rusia. Así, de un pronto a otro cae, se desarmó todo. Por esta labor de inteligencia, que era simplemente repetir algo que era falso, y por los soldados sirios. Ahorita vamos a hablar de eso también, qué pasó con los soldados sirios cuando llegó la primera vez. El 8 de diciembre cae todo y se desbarata el gobierno. Ok, el camarada había partido a Siria, ya les digo la fecha, por aquí la tengo, más o menos, no es exacta, pero es una fecha estimada. Hay una información, vean, esto pasó entre el 8 de diciembre y 7 de diciembre, antes de que se desmadrara todo. Esto fue el 7. De las operaciones del ejército árabe sirio en el campo de Damasco, Homs y Hama. Mientras tanto, la mayor parte de Siria está bajo el control de pandillas.
el ejército sirio publicó inesperadamente un video sobre los combates en las provincias de Damasco, Homs y Hama. Y estos combates ya se estaban realizando desde el 6. Y este video se publicó hasta el 8, ya cuando se había desmadrado todo. Como yo les dije, esto fue un trabajo de inteligencia para que las personas tuvieran miedo. Y lastimosamente muchos de los rangos más bajos del ejército sirio tuvo miedo por esto. Pues supuestamente se hablaba de traición. Nos traicionaron, así decían, nos traicionaron, nos dejaron solos, y era falso. Obviamente la moral de los camaradas cayó a un punto. Declaraciones: principal asesor del líder supremo iraní Yamenei, después de reunirse esta tarde con Bashar al-Assad. Esto fue entre el 7 de diciembre, 6 de diciembre más o menos. Las fuerzas de resistencia están en el campo de batalla organizadas. El ejército árabe sirio claramente ya no es capaz de defender Siria. Esta cuestión debería haberse estado en nuestras manos desde el principio. Si estuvo en sus manos desde el principio cuando ese camarada les dijo lo que estaba pasando, no hicieron absolutamente nada. El ejército de Hezbollah ni Irán se replegaron ahí donde nosotros habíamos dicho que estaba esta gente. ¿Qué estaban haciendo? ¿Dónde estaban? No nos creyeron. O ya todo estaba planeado. En algún lugar del discurso anunciado de Bashar al-Assad, la televisión siria transmitió una declaración del alto mando del ejército y las fuerzas armadas de Siria. El alto mando de las fuerzas armadas afirmó que el ejército árabe sirio no se rendirá, pero seguirá luchando. Ok. Ya empieza a desmadrarse todo esto entre el 6 de diciembre y 7. Irak decidió no intervenir en el conflicto de Siria. Ok, ya le vamos a hablar de eso. Unidades del ejército sirio abandonan de Esor y se la entregan a los kurdos de las fuerzas democráticas sirias. Convoyes de las fuerzas armadas kurdas apoyadas por Estados Unidos entran en la ciudad. Es probable que las fuerzas del SAA que viajan se dirigen al centro del país en un intento de detener el avance de yihadistas. Lo que hicieron fue dividir nuestras fuerzas por una llamada falsa en Idlib, donde se había dicho que estaban los terroristas y no estaban ahí. Entonces obviamente subieron y después tuvieron que bajar otra vez a Deir ez-Zor, que es de viaje al sur. Y muchos de los iraníes más radicales dijeron lo siguiente: Suhail Karimi, experto en asuntos sirios y de línea dura iraní, sostiene que el gobierno reformista de Pezeshkian está impidiendo que las tropas iraníes luchen en Siria. No se nos permite luchar en Siria. Sacrificamos a 6.000 mártires en Siria para luchar contra sus terroristas. Sus muertes no deben ser en vano, junto con el asesinato de Soleimani. Ya les di una pista de quién fue el que lo vendió. Ok. Terroristas se acercan a la capital provincial de Homs, se entraron en la ciudad de Rashtan y Tel Pisa. Pues la Fuerza Aérea de Rusia estaba trabajando como loco, eso me consta. Pero si no tienen un trabajo de inteligencia bien hecho, porque nuestros camaradas estaban informando y los de arriba se hacían los que no sabían. Ahorita más adelante vamos a mencionar un general que fue también parte del culpable de todo este desmadre. Y estaban siendo buscados, por cierto, también por nuestra fuerza. En una parte de algún lado de Siria habían imágenes donde aparecían terroristas, están eliminados, pero esas imágenes eran muy poco compartidas y muy desconocidas. Grandes columnas de fuerzas de movilización popular y iraquíes sentaron a Siria desde Irak. El grupo es enviado a fortalecimiento del frente norte, pero no se replegaron en Siria, se quedaron en la frontera. ¿Quién les dio la orden de detenerse? Ojo, niego categóricamente la entrada de las fuerzas de movilización popular en Siria. Las fuerzas de movilización popular iraquíes no operan fuera de Irak.
Faleh al-Fayyad, presidente de las Fuerzas de Movilización Popular iraquíes. O sea, les dijeron, nada más quédense en la frontera, no pasen de la frontera. Nosotros los ocupamos en Siria, maldita sea, no en la frontera. Ellos iban para Siria, ellos iban a ayudarnos. Y el presidente de Irak, no, quédense en la frontera. Sigamos. Presumiblemente el video muestra uno de los primeros usos de bombas aéreas FAB-1500 por parte de las fuerzas aeroespaciales rusas en Siria contra el cuartel general yihadista en Idlib. Estaban dando duro los rusos, me consta, al primero. Esto fue el 3 de diciembre. Todavía estaban a tiempo. Ok, eso es un informe, un informe nuestro. Cuando llegamos ahí, buenas noticias, se dice que hay un nuevo prototipo de arma para las fuerzas en sí. Ese tipo de arma, camaradas, no se utilizó en sí. Se dio la información, pero no llegó a utilizarse. ¿Quién lo impidió? Grandes columnas de material militar con combatientes chiitas avanzan hacia la frontera siria desde Irak. Estas son las fuerzas de movilización popular pro-iraquíes, incluido Kataib, Hezbollah, fuerzas de paramilitares chiitas creadas en Irak para luchar contra ISIS. Anteriormente ya participaron en la guerra contra las pandillas en Siria, del lado de Assad, pero el presidente les dijo no salgan de la frontera. Y ellos se quedaron en la frontera, no nunca lucharon. Los ocupábamos en Siria urgentemente, porque nos engañaron, nos dijeron que los terroristas estaban al sur, y no estaban al sur, estaban en el norte. Y ese material de inteligencia que nosotros dimos nunca llegó a los cuarteles. O si llegó, se hicieron los tontos. Cuando nosotros dijimos que estaban en el norte, no estaban en el sur. Se habían dirigido al norte primero, después sí dijeron al sur. Pero ellos nada más entendieron que estaban en el sur. Nada más. Los terroristas consiguieron ricos trofeos en Alepo, aviones L-39, tanques Panzir, sistemas de defensa aérea, Shakir, Krak, MLRS e incluso Huracán. Pero si no saben utilizarlos, simplemente son un montón de chatarra que hay ahí, ¿verdad? Okay. Guerra química también se nos había dicho que en Deir ez-Zor, en Nusra, ese grupo muerto supuestamente y revivido, curiosamente de la nada, estaba planeando ataques en Alepo, Idlib y Deir ez-Zor. Ok, eso fue lo que se nos dijo a nosotros. Comandante grupo de tropas rusas en Siria, el teniente general Sergei Kisel, ha sido destituido. En su lugar fue nombrado un general que anteriormente había sido comandante en la RAE más de una vez. Ya les voy a decir que este señor que ustedes ven aquí, camaradas, pero se vea, no sé si se ve, igualmente yo les voy a poner la imagen, fue uno, se presume, según mi camarada, que por eso ya no está aquí con nosotros, que él fue uno de los traidores, pero él fue mandado también. A él le dieron una misión: llegar a Siria y todo el material de inteligencia junto con los planos de guerra que nosotros hemos acumulado durante todos estos malditos años de guerra fueran eliminados y no fueran puestos en marcha, que material de inteligencia que llegaba, material de inteligencia que se destruía. Eso fue lo que me dijo mi camarada Chukov. Ok, ya tenemos dos culpables. Uno era un general iraní y este otro que fue este teniente, que por cierto Sergei Kisel nos había ayudado en mandar tropas al norte de Alepo, que se estaban bombardeando ya. Fue inmediato, porque llegamos nosotros también junto con nuestro camarada. Fue inmediata la respuesta, pero cuando llegó este señor todo era ultra lento, no respondían, no contestaban. Y principalmente, eso fue lo que me dijo mi camarada, nos dijeron
Cállese. Cállese. Columnas del ejército sirio en el centro de Hama, 30 de noviembre. Por eso fue el error. No tenían que llegar en Hama. Tenían que llegar a Alepo. Tenían que llegar a Idlib. No Hama. Hama está de viaje al sur. El camarada lo que nos dijo fue entre el primero de diciembre y el 30 de noviembre. Nosotros dimos la orden de que desplegaran fuerzas sirias y rusas, porque él dijo rusas también, no habían rusos ahí, nada más estaban arriba. Un error. ¿Qué hicieron? Entendieron que tenían que ir a Hama, se equivocaron. Los ocupamos en Alepo y los ocupamos en Idlib, no en Hama. Parece una traición masiva. El mando del ejército sirio, 30 de noviembre. Ojo, ya se hablaba de traición. Se informó anteriormente que los comandantes del EAS abordaron helicópteros y huyeron. En el segundo video, militantes de la ciudad de Murek, a 20 kilómetros de la capital de la provincia de Hama, esta ciudad debería convertirse en un obstáculo para los militantes. Antes de esto, la ciudad más grande de Siria, Alepo, fue esencialmente entregada. Y eso también era parte falso porque también se había peleado por Alepo. Pero esa información la tenían, no salió. Le habíamos dicho a nuestros camaradas de Wagner que nos ayudaban, pero ellos dijeron, tenemos tropas cerca de Siria, pero no en Siria. Van a tardar aproximadamente entre 2-3 días en llegar. Nos ocupamos ya, porque el informe de inteligencia no había llegado ni siquiera. Tuvimos que mover a un camarada nuestro hasta allá a hablar con ellos. Y nos dijeron, pero a la gente intermediaria, ¿qué? No nos contestaba el teléfono. Así fue como nos dijeron. No nos contestaban el teléfono. Los militantes publican imágenes de la base aérea de Kires en la provincia de Alepo, que luchó en completo cerco durante varios años hasta 2015. Ahora lo abandonaron sin luchar. Falso también. Se había luchado, se estaba peleando, se estaba disparando, y también se rumoreaba que el ejército sirio estaba siendo traicionado. Se decía sin cesar y se mandaban mensajes. Muchos de nuestros camaradas que tuvieron acceso a algunos militantes de rango bajo nos llegaban mensajes anónimos que decían que el ejército sirio había sido traicionado, que Bashar al-Assad los había traicionado y los había vendido a los terroristas. Eso decían. ¿Ok? Eso nos decían. Nosotros no, eso es falso. Mira, les enseñamos los videos donde estaban peleando. Parece una traición masiva. Sí, eso parecía. Pero no era cierto. Esto fue un reporte nuestro, especialmente mío y de nuestro camarada que estaba allá junto con nosotros. Respecto a Siria tenemos unas buenas noticias, pero no puedo hacerme la vista gorda, porque cuando llegamos al campo de batalla vimos errores y horrores que todos deben saber, o al menos los que puedo decir sin vulnerar los datos clasificados que me corresponden. Esto fue el 2 de diciembre. Todavía estaban a tiempo de hacer algo. Mi camarada nos estaba informando de la situación entre Idlib, Homs y Dara. ¿Okay? Y Alepo. El primero, desorden. Cuando llegamos vimos desorden en las unidades, estaban huyendo sin ningún tipo de mando. Y eso nos estaban diciendo nosotros. Que ellos estaban huyendo porque creían que estaban siendo traicionados por el ejército. O sea, por los altos mandos, ya sea la inteligencia que era hermano de Assad. Y el mismo Assad que decía que los había traicionado. Y era falso, porque Assad se dirigió incluso hasta Moscú y habló también con los iraníes. No hay autoridad. Las unidades más experimentadas no estaban en el campo de batalla, cosa que por lo menos deben estar asesorando a los demás y rangos más bajos. Los asesores iraníes, que supuestamente tenían que estar ahí, no estaban. Los asesores rusos, eso me dijo mi camarada, que estaban al principio,
los cambiaron por otros que nunca habían estado en ninguna guerra, ni en la de Chechenia, ni en la de Ucrania, ni en ninguna otra. Eran simples burócratas. Estaban diciéndole al ejército sirio que si podían replegarse, se replegaran. ¿Qué tipo de asesor le dice al ejército sirio que se repliegue sin luchar, sin pelear? Y gente que no tiene experiencia. Los experimentados estaban en Ucrania, en África, no estaban en Siria. Incluso nosotros estábamos en otro lado, no estábamos en Siria. Si fuera por este camarada que nos informó de la situación grave que estaba ahí, a partir del 2 de diciembre, nosotros nos habíamos movilizado entre el 30, 29, por ahí. Falta de táctica. Las unidades tanto en Alepo como en otras zonas no tenían ni idea qué hacer o para dónde ir. Muchos decían solo patrullamos. Y es cierto. Por si fuera poco, dudando de la información que les llegaba, de que habían terroristas, se replegaron a esta parte aquí de Hama y no habían terroristas, estaban en Alepo. Se replegaron en Alepo y otra vez les decían que estaban en abajo, en el sur, en Hama y toda esa parte de Homs y toda esa parte. Y era falso. En una ocasión solo bastaba una explosión para poner en pánico a las unidades. ¿Cómo es posible que no hayan tenido entrenamiento suficiente esta gente para poder ir a la guerra? ¿No? Ya se les había olvidado cómo luchar. Increíble. O sea, 4. Carencias en equipo y armamento. Necesitamos abastecer a las unidades. Como es posible que muchos soldados ni siquiera tengan miras, granadas, chalecos, etc. Este es el primer informe. Llegamos a una unidad y esa gente tenía un rifle para 4 combatientes. No tenían chalecos, no tenían miras, no tenían ni parque de reserva. O sea, parque me refiero a municiones de reserva, por si los agarran una emboscada. ¿No? Estaban totalmente desarmados. Muchos de ellos nos decían, si aquí se pone la cosa fea, huimos. ¿Cómo vas a huir? Otros nos decían, si yo tengo que luchar hasta el final, luchamos. Curiosamente eran los que estaban en la retaguardia, los que estaban al frente eran los que querían huir. O sea, como que los cambiaron. Ay, camaradas, o sea, esto se ponía feo cada vez que nosotros llegábamos y investigábamos y nos decíamos, pero esta gente, ¿de dónde viene? Los que estaban peleando en 2015, 2016, 2017, ¿de dónde están? Porque esta gente se parecía que venía saliendo de algún tipo de colegio y los reclutaron a la fuerza o algo por el estilo. No sabían de guerra, de nada. La mayoría quería huir, o sea. Lo bueno fue llegar y ver la alegría de muchos de nuestros antiguos compañeros. Obviamente eso fue bueno. Especialmente este camarada que estuvo ahí en esas épocas. Pero lo malo es que no puedes recargar toda la inteligencia porque el ejército es un sistema y como sistema debemos trabajar en coordinación. Correcto. Llamamos a los altos mandos y tratamos la situación con tranquilidad, mente fría. Nos respondieron de forma inmediata y enviaron refuerzos a las zonas que necesitábamos. Pero lo malo era que la información no les llegó completa. Nada más que escucharon refuercen Hama, pero no escucharon las otras partes donde decía el camarada que era refuercen Alepo, bombardeen la parte de Idlib y cuiden Damasco. No, nada más entendieron replieguesen a Alepo, replieguesen a Hama. Después llegamos a otra zona donde solo ocupaban un plan de guerra, ya que los experimentados no estaban allí. Los soldados de esa unidad no rozaban los 20 años, eran puros niños.
Digamos, hicimos planes y ordenamos donde ellos sabían que no había riesgo contra sus unidades. Llevamos ayuda humanitaria a los pueblos afectados. Hay una alarma de guerra química como la que hicieron en 2015. Hacemos un llamado a todas las unidades del ejército sirio y unidades rusas que tengan a la mano los equipos de guerra química. Este fue el segundo informe. A partir de entre el 4 y el 3, el camarada se desapareció, no volvimos a saber nada de él. Cuando cayó Alepo, o ya estaba cayendo Alepo, volvimos a recibir llamadas de él donde nos decían que nos habían traicionado. Él decía incansablemente: nos traicionaron, nos traicionaron, nos traicionaron. Incluso me pueden matar por lo que yo sé. Y entonces empezó a escribirme de una forma rápida, incansable, una forma en que nunca lo había visto de esa forma, así tan nervioso, tan asustado. Después de eso, incluso nosotros llegamos a una parte donde no había gente, parecía como un pueblo fantasma, y nos habían dicho que teníamos que estar ahí vigilando a ver qué pasaba. Íbamos vestidos de civil, obviamente, y empezaron a disparar unos sujetos que nunca habíamos visto. No llevaban uniforme, simplemente eran civiles también. Y un camarada de nosotros nos dijo: nos tienen en la mira, tenemos que salir de aquí ya. Por dicha había un amigo de nosotros ahí, sirio, nos recogió un carro y nos estaban disparando a nosotros. Logramos salir de ahí, no sé ni cómo, pero lo logramos. Lo perdimos. Pero tú vas con ese miedo desde que sales del país hasta que entras del país. Segundo, entre el 7 y el 8 de diciembre, una fuente anónima me indica que nuestro camarada había sido asesinado. Él nos dejó una carta que nos decían: nosotros salvamos a Assad. Y eso me costó la vida. Eso era lo que decía. La carta decía parte de la información que les estoy dando, además que entre el... ¿Cuándo fue? No recuerdo, camaradas. Tengo muchas cosas y estoy preocupado incluso también actualmente, porque esta información es muy delicada. ¿Ok? Esta información es muy, 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 muy delicada. Presumiblemente la explosión se produjo como resultado del accidente del avión en el que viajaba Bashar al-Assad, que fue derribado, se estrelló en la zona. Okay, él me dijo lo siguiente. Esto fue entre el 7 y 8 de diciembre, cuando se estaba diciendo que había caído, incluso no solamente que había caído Alepo, Homs, Raqqa y todos, y era mentira, era falso. Incluido Damasco, porque Damasco todavía no había caído. Entonces le dijo mi camarada, me dijo lo siguiente en la carta, decía: en la misión para rescatar... Ok, en esta sección del video vamos a hacer un paréntesis aquí. En esta sección del video, que es una de las más importantes, yo creo yo, se va a llamar el rescate a Bashar al-Assad. Operación Rescate, pongámosle así. En la carta de nuestro camarada difunto Sukov decía: nosotros rescatamos a Assad. Resulta que entre el 6 y el 5 se había trazado un plan para matarlo, porque el plan de que había traicionado al ejército sirio no todos se lo creyeron, y muchos altos mandos del ejército sirio no se habían creído la noticia y iban a pelear, y estaban peleando de hecho. Entonces el plan era matar a Assad. Entonces nosotros nos dimos cuenta de eso por una fuente infiltrada dentro de las células terroristas, y entonces nosotros decidimos vestir a Assad de civil, ponerle un bigote y un sombrero y hacerlo pasar por judío, algo totalmente. Lo vestimos como un judío normal y le dijimos a los guardas que era un refugiado de allá, de Palestina, de Israel, etc. El guarda se nos quedó viendo de forma así como: se parece a Assad. Pero Assad resulta que habla hebreo, entonces él les habló en hebreo y lo dejaron pasar, lo mandaron a una de las bases ahí en Siria. Pero, cosa de
mi camarada, hay que planear una distracción, porque si lo sacamos así nomás, el ejército, el otro, o sea, los terroristas, van a sospechar que dónde está, y lo van a empezar a buscar, y pueden haber gente infiltrada en nuestras fuerzas de que sepan que todavía está vivo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo matamos artificialmente. Un clásico, como se hizo ya con Prigozhin, que eso es otra duda, ¿estará Prigozhin muerto o no? Y se mandó a una batería antiaérea con un misil que disparara. Hicieron una explosión lo suficientemente grande para que se hiciera creer que un avión fue destruido en esa zona. Y todos los imbéciles estos, barbudos estúpidos, se lo creyeron. Se tragaron el anzuelo, que Bashar al-Assad había sido asesinado. Solo muy pocas fuentes, incluidas las rusas, pero ojo, mi camarada ya sospechaba de este general. ¿Cómo es el nombre? Vean, el ejército ruso rescató a cadetes y oficiales atrapados de la academia militar que lleva su nombre, Assad, en Alepo. Increíble. No habían ni terminado los entrenamientos básicos. Hay datos sobre batallas reales entre cadetes sirios y yihadistas, especialmente con la participación de asesores militares rusos. Según la información disponible, el mando de nuestro grupo en la RAE logró acordar con los turcos la evacuación de los cadetes y profesores sirios, lo que salvó la vida de los rodeados. Como yo lo dije, eran puros niños los que estaban ahí. No tenían la menor idea de lo que era una guerra. Sergei Kisel, este señor sí estaba siendo efectivo y nos estaba dando los refuerzos de forma efectiva, y parte de la inteligencia llegaba completa. Pero cuando cambiaron a este señor, entre el 4 y el 5 de diciembre, empezó a empeorar la situación con este otro nuevo general que pusieron. Resulta que estos camaradas nos habían dicho, él me dijo a mí, nosotros no confiamos en este nuevo general que puso el ejército ruso ahí, porque se dice que este señor tenía vínculo con uno de los sionistas ahí en Israel. Entonces mejor era nada más que supiera el rango más bajo de la fuerza aérea de Rusia, y que nos abriera el portón, que íbamos a entrar con un refugiado. Pero no le dijimos que refugiado, y era nada más y nada menos que Assad vestido de judío. Entramos con Assad, lo entregamos y le dijimos, es un refugiado muy importante, cuídenlo. Lo llevaron a un avión a Moscú. Estando en Moscú, ya se reveló la identidad de que era Assad y no era un refugiado judío. Ahora, camaradas, viene la parte turbia. Él se decidió quedar ahí, a pesar de que ya no estaba en servicio, porque ya prácticamente había caído Alepo, había caído Idlib, estaba por caer Damasco, y él decidió quedarse con los soldados ahí en Damasco. Resulta que él sabía que parte de los altos mandos de Irán habían traicionado, junto con ciertos altos mandos de Rusia, habían traicionado a Assad, incluso a los soldados que estaban ahí sirios. Entonces él dijo, voy a revelar esta información, todo el mundo tiene que saberlo, dijo él. Resulta que en la noche, mientras estaban vigilando, fueron emboscados. No eran personas encapuchadas, eran personas, sí, llevaban como un tipo de camuflaje, pero era un camuflaje parecido a los que usan las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y nos empezaron a disparar por todos lados. Yo huí, corrí y me dieron en la pierna. Después de eso,
le entregué unas cartas a una amistad, a un amigo, y decidí volver, pero esta parte ya no iba a volver porque él salió ahí, pero lo hirieron, ¿verdad? Decidió volver a Siria otra vez. Cuando lo hirieron estaba en Damasco, cayó Damasco, lo llevaron a otra zona secreta que no puedo decirles, y entonces él dijo, voy a volver. Un camarada nuestro nos había dicho, no vuelvas porque te pueden matar. Resulta, camaradas, que no volvió. No se sabe la zona que fue, se rumorea que fue entre Idlib y Deir ez-Zor o Homs, pero el camarada no volvió. Y pues, estas son las fechas que todavía estamos esperando a ver si nos contesta. No nos ha contestado. Entonces, como les digo, camaradas, esto hay mucho gato encerrado aquí en esta situación. Ya les di a ustedes las pistas. ¿Cómo fue que sucedió esto? ¿Cómo fue que más o menos se rescató a Assad? Y el de la idea del avión estrellado, entre comillas, fue este camarada, el único que sabía. Y al día siguiente lo asesinó. Un familiar cercano a él nos dijo que nos habían entregado una carta, nos dijo así, hacia ustedes, dirigida hacia ustedes. Y nosotros se la entregamos porque es una última petición de él en el testamento. El cuerpo de él jamás lo encontraron, pero sí le llegaron los objetos personales del camarada a ellos. Esa carta no estaba escrita en ruso. Nosotros supimos por ciertas claves que él utilizó en la carta que era una carta de inteligencia. Esa carta él se la entregó a este camarada que le ayudó con Assad en esa base militar rusa. No puedo decirles dónde está, pero está cerca de Siria. ¿Okay? Ahora, camaradas, vean. Otra cosa, Assad no salió por avión, para que lo sepan. Y quedan ustedes creerme a mí o no. Yo les estoy dando datos reales del terreno. Ahora, después de este video vamos a hacer otro aparte. Okay. Bueno, espero que no sea muy largo. Ya les di las dos secciones del video. Una, la que sucedió en general. Dos, de un testimonio cercano y lo que pasó ahí y por qué. Y después, la última sección, que es la tercera parte y no menos importante, es la batalla o la operación Caballo de Troya, con recopilación de diferentes frentes y análisis de diferentes mapas y lo que se puede hacer para destruir completamente a estos terroristas, estos de la marca de chocolates, junto con los bastardos traidores que traicionaron al ejército sirio. Y en parte también a los que huyeron, los que depusieron las armas porque los compraron. Porque aquí hay de todo un poco. Yo no voy a decir ni que tuvo la culpa toda Rusia, ni que tuvo la culpa todo Irán, sino que aquí hay, en parte, la mayoría todos son culpables. Hay varios culpables. Ya les di más o menos quiénes eran los culpables. Voy a buscarles el nombre de este general ruso. Este general que ustedes ven ahí, que es Alexander Bornikov, él fue el que nos ayudó en 2015 a establecer un puesto de mando ahí, una base aérea en el noroeste de Siria, y lo que nos ayudó a avanzar en esa guerra. Pues el otro que quitaron a este señor, a Kissel, a Sergei Kissel, que era el que estaba, el reemplazo de este, y pusieron a otro incompetente. Ese por lo menos Kissel nos medio ayudaba, pero este señor es un tal comandante, el título de héroe de Rusia, Alexander Chaiko,
fue que supuestamente nos ayudó 2016 a 2018, pero en realidad él lo que vino fue a seguir las órdenes que ya se habían cocinado ahí en los altos mandos, de no hacer absolutamente nada con nuestra labor de inteligencia, con los reportes que estaban dando y esta campaña mediática contra el ejército sirio de que eran unos cobardes y que todos huyen, ¿ok? En parte es cierto, algunos huyeron, pero no todos. La mayoría estaba peleando, la mayoría quería luchar, pero se engañó a la gente y cayeron en el engaño y al final de cuentas vendieron a Siria puede ser Ucrania o puede ser algún favor político, no se sabe, lo vamos a saber en un futuro. Eso sí, van a haber consecuencias debido a esto que está pasando. Las consecuencias se van a ver en África y en Ucrania. Así está el asunto, camaradas. Recuerda suscribirte, soldado. Deja tu like y comentario, sígueme en mis redes. Nos vemos, camaradas. Patria o muerte, hasta la victoria siempre.